Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar un poco sobre la historia. Nuestros encuentros presenciales vienen siendo frustrados por alguna mano negra. Así que bueno, vamos a continuar un poco de esta manera con estos videos que bueno, según ustedes y principalmente Guzmán, estos videos funcionan. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre Sudáfrica y la idea del apartheid. Eh, Cuando nosotros hablamos de descolonización, de esa idea de que las colonias ya no debían existir, que la ONU colaboró con todo esto, hubo otro continente, que fue el continente sudafricano, que no se le dio tan fácil la situación de descolonizarse, ya que Sudáfrica estuvo siendo invadida por otras potencias desde el siglo XVI. Los holandeses fueron los primeros que estuvieron en esa tierra, disputando también con los ingleses, que recién para 1910 ya podían decir este territorio es mío, ¿no? Y recién en esa época, en 1910, se le empieza a dar a Sudáfrica un poco de independencia limitada a los sudafricanos, ¿no? Obviamente el africano que estaba colonizando no tenía problemas de derechos ni problemas de independencia. Ahora bien, esa independencia era muy limitada, era muy poco lo que podían hacer como ciudadanos sudafricanos. Eso empieza a modificarse recién para 1960. Ahora bien, en 1848 llega al poder un partido nacionalista. El Partido Nacionalista se supone que son los que defienden los intereses de la nación. Pero ese Partido Nacionalista, ¿cómo es que se dice? Ese Partido Nacionalista, no es la palabra hacía referencia, representaba los intereses de una minoría de sudafricanos, que en general eran blancos. No se olviden que los británicos están del siglo XVI, entonces hay una comunidad blanca nacida en Sudáfrica, pero con origen más ingleses, por decirlo de alguna manera, que bueno, ganan elecciones y asumen el poder, pero representando a una minoría sudafricana blanca. Entonces se promulga una ley conocida con el nombre de apartheid. El apartheid tenía como función segregar, separar la población negra de la población blanca. La población negra era un 80% de los ciudadanos o de los nativos de esa ciudad eran negros. Eso había que separarlo de los blancos. Entre las principales medidas implementadas se establecía que los negros, por ejemplo, no podían tener cargos en el gobierno, no podían ser funcionarios, no podían votar prácticamente casi ningún caso, ser titulares de un comercio, ser dueños de un comercio tampoco podían ejercer profesiones que estaban dominadas por los blancos, la abogacía, por ejemplo, y quedaban segregados de todos los transportes públicos. Ellos debían caminar. No podían ingresar a la zona de las viviendas de los blancos, excepto con algún pase especial, calculo, para hacer mucamas o mayordomos o hacer algún servicio doméstico. Tampoco podían acceder a los edificios públicos por la puerta de adelante, lo debían hacer por una puerta de un costado. Habitualmente sus casas no tenían agua corriente, no tenían electricidad, los hospitales de los negros no tenían capacidad para justamente responder a sus demandas. Además también estaba prohibida la educación universitaria para los negros. Este sistema fue criticado duramente durante muchos años, obviamente por organismos internacionales, por la prensa, por los derechos humanos, por la opinión pública en general, pero continuó imponiéndose esta discriminación hasta 1990. En el transcurso de esos años ocurrieron numerosas protestas, disturbios, movimientos de resistencia a esta terrible discriminación hacia las personas negras y estaban liderados por lo que llamó el Congreso Nacional Africano. Este Congreso Nacional Africano se convierte en un partido político que canalizó los deseos y las expectativas de esta mayoría de personas negras. La principal figura de este partido político, Congreso Nacional Africano, era Nelson Mandela, del cual seguro han escuchado alguna vez, que llega a la presidencia de Sudáfrica después de haber pasado 27 años en prisión. ¿Por qué estuvo en prisión? Y porque tenía posibilidad de ganar. Así de simple. Cuando en 1994 se organizan las primeras elecciones libres, democráticas, reales, gana las elecciones Mandela con un sufragio histórico en el país. Bien, esa es la idea de apartheid. Les voy a dejar para que lean un poco lo que sucede en América Latina después de la guerra.
lean, analicen todo lo que les dejo. Si no me equivoco, esperen si les dejo un texto. Me parece que sí. A ver, esperen un segundito. Clase 9. Es esta. Y yo le voy a dejar la clase 10. Sí, les dejo un texto que se llama Centro y Periferia para que puedan hacer una actividad. Ante cualquier dificultad me escriben. Pensemos la historia para comprender hechos. No memoricemos nombres, no memoricemos fechas. Tratemos de entender hechos. Esos hechos nos van a permitir entender las realidades actuales. Les mando un abrazo enorme. Los extraño. Estaría bueno a ver si ya la semana que viene se normaliza esta idea de cierta presencialidad, y si no volveremos a los Meet o a los Zoom que venía funcionando muy bien. Chao, un abrazo.